Hermanos, estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Leo del 57 al 62, parte final de este capítulo. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que uno descubre en este relato de Lucas es precisamente un trío de personas, de hombres, candidatos a ser discípulos. Fíjense que el énfasis es seguir. El primero le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. El segundo recibe de Jesús la invitación: sígueme. Y el tercero le dice también: Señor, te seguiré. La clave entonces está en este verbo y en esta acción, mejor: seguir a Jesús. Tal como hemos visto antes en el Evangelio de San Lucas, seguir a Jesús es una misión que se va a constituir en demasiado seria y en demasiado responsable. Y lo han demostrado aquellos que Él ha llamado. Esos que ha llamado lo han dejado todo para irse con Jesús. Y recordamos a Simón y Andrés después de aquella gran pesca, son llamados por Jesús y el texto nos dice: ellos dejándolo todo le siguieron. Más tarde llama a Mateo y sucede lo mismo. Lucas nos dice que Mateo, dejándolo todo, siguió a Jesús. Los 12 son llamados y los 12, dejándolo todo, se van con Jesús. La constante es un llamado, pero la constante es un seguir a Jesús dejándolo todo. Un llamado que implica estar en comunión permanente con Jesús. No voy a entrar en detalle, pero si usted lee el Evangelio y en especial los Evangelios, usted se va a dar cuenta de eso. Cuando se es llamado por Jesús, eso implica un estar en comunión permanente con Él, dejando todo atrás. Insisto, en los relatos de los Evangelios esto es evidente. Usted va a encontrar a los discípulos acompañando a Jesús en todo momento. Esa es su nueva forma de vida, estar con Jesús, aprendiendo de Él, viéndolo hacer cosas. Están con Jesús, siendo testigos permanentes de todo lo que Él hace, de sus palabras, de sus gestos, de sus milagros, de todo. Eso es lo primero que uno descubre. Una comunión íntima y permanente con Jesús, aprendiendo de Jesús. Y es que la palabra discípulo, eso es lo que significa. Uno que aprende. Y que aprende lógicamente al lado de un maestro. Jesús va a decir: dichosos vuestros ojos que ven lo que estáis viendo, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Fíjense que el mismo Jesús ratifica
una permanencia de sus discípulos que están allí viendo y oyendo todo lo que sucede con Jesús. Ahora, un segundo aspecto que uno descubre en este llamado de Jesús es que ese seguimiento que los discípulos tienen con Jesús los lleva a un cambio radical de vida y a cumplir las exigencias del discipulado. Si nosotros miramos de cerca a los discípulos, vamos a encontrar que a ellos el llamado les implicó vivir un estilo de vida totalmente diferente al que tenían, pero un estilo de vida conforme al de Jesús. Y descubriremos que ellos mostraron también una forma de proceder en su vida que estaba en consonancia con la revelación que Jesús recibió del Padre y que les enseñó a ellos. Un discipulado que me permite estar cerca y permanentemente de Jesús, aprendiéndolo de Él, viendo lo que hace, oyéndolo lo que dice, observando sus milagros y demás, pero un discipulado que me implica asumir una vida totalmente a la que yo antes tenía, pero un sistema de vida que va a ser similar a la de Jesús. Y entonces voy a aprender a vivir como Jesús, a hablar como Jesús, a pensar como Jesús, a servir como Jesús. El discipulado se va a constituir en algo como lo que dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y finalmente, esa comunión de los discípulos con Jesús va a tener una última expresión que va a ser importante. Los discípulos van a compartir el mismo destino de Jesús, en este caso la cruz. Y esto va a ser consecuencia de lo anterior. Los que están en comunión aprendiendo, los que están en comunión viviendo con Jesús testificarán de tal manera que van a ser problema en el mundo, y el mundo, al ver su estilo de vida, que es el estilo de vida con Jesús, los va a odiar, los va a perseguir y hasta los va a matar. Eso es discipulado. Pero mire lo que el texto de Lucas nos propone. 3 hombres que se aparecen a Jesús en el camino hacia Jerusalén. El primero, dice el texto, le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Si uno lee Mateo 8, esa propuesta la hace un escriba. Si era un escriba, debía ser un hombre culto, experto en la ley, el teólogo de aquel tiempo. Encontraremos a los escribas como enemigos de Jesús, pero aquí hay uno en particular queriendo estar con él, queriendo seguir a Jesús. Lo reconoce como maestro. Le está diciendo: realmente tú eres idóneo para hacer lo que haces. Lo reconoce como Señor. Le está reconociendo autoridad y gobierno. Pero es interesante porque a pesar del seguimiento que él desea y a pesar de la comunión que él desea con Cristo, la respuesta de Jesús sorprende. Jesús le va a decir: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y aquí encontramos a Jesús mostrándole a este hombre lo que cuesta seguirlo. Le va a mostrar a este hombre el costo del discipulado. Es como si Jesús le estuviera diciendo: mira, sí, soy el Hijo del Hombre. Y como tal, según así ha sido, estoy siendo rechazado, estoy siendo odiado, estoy siendo perseguido, no tengo bienes terrenales.
¿Quieres seguirme así? Lo más seguro es que tú tengas estas mismas privaciones que yo cuando estés conmigo. Este hombre debía pensar su motivación. Es como si Jesús le estuviera diciendo, te estás ofreciendo a seguir al Hijo del Hombre, que no es bien visto en esta sociedad. Es como si Jesús le estuviera diciendo, mira, seguirme implica odio. Seguirme implica Getsemaní. Seguirme implica cruz. Seguirme implica Gólgota. Perdón. Pero seguirme implica sepulcro y resurrección y gloria. Jesús le está mostrando la realidad que va a vivir y que ya está viviendo. Jesús no ha encajado en la sociedad de su tiempo. Y en la sociedad de su tiempo a Jesús le ha costado vivir. Jesús, el Señor del universo, en esta tierra, está siendo mostrado como uno que no tiene absolutamente algo. ¿Qué tiene Jesús? Nada. Te arriesgas a seguir a un hombre que no tiene bienes de ninguna clase, que está sufriendo, que padece por causa de lo que predica y hace. Y no hay respuesta, porque la expresión que está utilizando Jesús es común dentro de su cultura. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy pobre, no tengo absolutamente bien. ¿Te arriesgas a seguirme? Las zorras y las aves tienen más que yo. ¿Quieres estar conmigo? Y fíjense que, insisto, no hay respuesta. Si uno revisa la vida de Jesús, así fue. En Judea lo rechazan, en Galilea lo expulsan, en Gadara lo echan, en Samaria no lo quieren. Es decir, en su tierra, en su región, nadie cabe con Jesús. Y donde va Jesús, la respuesta es la misma, no te queremos. ¿Te arriesgas a seguir a un líder que es rechazado en todas partes? ¿Te arriesgas a seguir a un líder que no tiene nada y que no te ofrece bienes de este mundo? Insisto, no hay respuesta. Las tres respuestas Lucas las va a dejar en silencio. Y ese silencio, la respuesta, a ese silencio la respuesta la va a dar el lector. Verso 59. Dijo a otro hombre, sígueme. Pero él respondió, Señor, permíteme que primero vaya a casa y entierre a mi padre. Fíjense que este ahora no se ofrece, sino que es llamado por Jesús. Pero este hombre responde a Jesús con una condición. Reconoce el señorío de Jesús. Miren, esto va a ser paradójico. Reconoce el señorío a Jesús y debiera obedecerle de inmediato. Pero le dice, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Una petición que parece sensata. El problema es ese hombre que hace ahí. Estar al lado de Jesús, estar fuera de su casa cuando su padre ha muerto. Ilógico. Si nosotros miramos la tradición judía, cuando un judío moría se enterraba lo más rápido.
léase Hechos 5 con Ananías y Zafira. Y hay otros textos más, lógicamente. Muere Ananías, dice el texto, cayó y expiró. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Muere Zafira y encargándose los jóvenes la sepultan al lado de su marido. Un muerto no debía pasar las 24 horas por fuera de su tumba después de morir. Tenía que ser enterrado lo más rápido. La cultura decía, una vez muere alguien de la familia, yo debo estar presente para desarrollar todo lo necesario para enterrar a ese familiar. Lo que significa que algo está pasando aquí. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Ese hombre que hace ahí, ¿por qué no estaba con su padre velando el cadáver y buscando enterrarlo rápido? Y lo que él hace es dar realmente una respuesta que muchas veces en su cultura se daba. Decir que voy a enterrar a mi padre no implicaba que mi padre estuviera muerto y que yo lo iba a enterrar. Decir que iba a enterrar a mi padre es una expresión que lo que significa es, déjame ir, déjame servir a mi padre mientras viva y cuando muera lo enterraré y te seguiré. Dice un comentarista, este hombre está pensando en seguir a Jesús en un futuro. La idea de seguir a Jesús la posterga al día en que su padre haya muerto. Era lo común. Si yo vivo en una familia judía de aquel tiempo y yo me iba lejos, yo podría recibir una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Te vas a ir y no vas a enterrar a tu padre? Es decir, no te vas a quedar para ayudar a tu padre, servirle y cuando muera enterrarlo. Esa es la idea. ¿No vas a estar sirviendo y cuidando a tu padre hasta el final de sus días? Esa es la idea. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En el hijo pródigo hay mucho de la cultura judía. Y cuando digo mucho, literalmente es así. Dame la herencia que me corresponde porque me voy. ¿Qué le está diciendo al papá? Muérete. La respuesta de ese papá, ¿qué debió ser? Una cachetada. Atrevido. Estás deseando que yo muera. Eso fue lo que el hijo le dijo. El hijo le está diciendo, quiero enterrarte ya, porque yo quiero ser libre, porque yo quiero disfrutar de tus bienes, quiero hacer lo que yo quiero. Así que este hombre no está pensando en seguir a Jesús de manera inmediata, sino que lo que le está diciendo a Jesús es, ¿quieres que viole la tradición de la familia, inclusive la tradición que es social, para seguirte? Sí, eso quería Jesús. Porque por encima de él, ni por encima de su autoridad existe nadie. No existe otra autoridad por encima de la de Jesús. Y las tradiciones de la cultura no deben jamás estar por encima de la autoridad de Jesús. Y Jesús lo que le va a decir, mira, ellos tienen muertos que se pueden encargar de sus muertos. Ya le está mostrando la realidad de su comunidad. Hay allí grupos, un grupo humano que está muy lejos de mí, que está en una situación de muerte y de condenación. Ellos pueden hacer ese trabajo. Déjalos a ellos.
inclusive en la familia de este hombre. Y fíjense que le da la orden al hombre, tú ve y anuncia el reino. Y ese tú es enfático. Es como si Jesús le estuviera diciendo, tienes una misión seria de anunciar el reino, ¿y por qué no lo haces? Nada hay primero que Jesús, nada hay primero que el reino de Dios. No hay respuesta. No hay respuesta. Verso 61, aparece el tercero. Y le dice a Jesús, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. De nuevo la cultura. Este hombre, y esto es claro allí, se ofrece de manera impetuosa, impulsiva, a seguir a Jesús. Igual que el hombre del segundo diálogo, pone una condición. ¿Cuál condición? Deja que me despida primero de los que están en mi casa. Otra petición que a simple vista parece legítima, como la del segundo hombre. Qué bueno ir a casa y despedirme de los míos para seguir a Jesús. Pero hay un problema. Otra vez, la situación de aquel tiempo. Y yo tendría que preguntarme, ¿despedirme yo o que me despida mi familia? Y en ese tiempo, el despedirse era recibir aprobación de la familia para yo poder irme. Y es interesante eso. Los que se quedan son los que despiden, son los que dicen adiós, no los que se marchan. Es una formalidad en ese tiempo en Oriente que se debía cumplir. Rice, uno de los comentaristas, dice, el que se marcha espera la despedida. Si esta se da, se tiene el permiso para ausentarse. Por eso, este debe preguntar, ¿tengo vuestro permiso? Y los que se quedan responden, puedes ir en paz. O que Dios sea contigo. Adiós. Así se ha dado permiso para que se vaya. Y este hombre entonces asume la acción. Todo el que estuviera escuchando esta conversación se estaba dando cuenta que este hombre no iba a ir a su casa a pedirle o a despedirse de su papá, a darle un último abrazo, a su mamá el último abrazo o el abrazo de despedida y a sus familiares. No, no está pensando en eso. La gente que está escuchando sabe que este hombre lo que está buscando es que la familia ejerza la autoridad sobre él dejándolo ir. Y este hombre, ¿qué está haciendo realmente? Poniendo el llamamiento y la autoridad de Jesús por debajo de la autoridad de la familia. Grave situación. ¿Qué está diciendo este texto? Que el hombre va a pedir permiso a los que están en su casa y principalmente a su padre en aquel tiempo para ver si puede seguir. En términos simples le está diciendo a Jesús, te voy a seguir, Señor, pero tengo que ir a casa porque la autoridad de mi padre es mayor que tu autoridad y por eso necesito primero tener su permiso antes de estar contigo. El comentarista mencionado dice, el corazón del que quiere saludar o decir adiós a su familia está ligado a su familia.
La familia es quien decide. Y eso es lo que está, repito, e insisto diciendo este hombre. Tu autoridad, Jesús, es secundaria. Primero la autoridad de mi familia. Y fíjense entonces la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino. Es una frase simple, tomada de la agricultura, por lo que implica este trabajo en aquel tiempo. Hay una descripción perfecta de lo que se hacía. El arado en la mano izquierda, se maneja con la mano izquierda, en la mano derecha va una especie de garrocha de 2 metros para empujar a los bueyes, y el que ara debe tener agilidad para, no solo agilidad, sino visión para poder manejar el arado bien. Lo que significa que si veía una piedra, él tenía que alzar el arado y bajarlo, ponerle fuerza para que siguiera haciendo su trabajo, de tal manera que el surco quedara recto y no cometiera el error de distraerse y pasar una piedra y dañarle el surco o los surcos que ya están hechos. Esa es la idea. La idea es, yo debo mantener la concentración, debo estar mirando entre los animales para conservar un surco bien hecho. Eso no implica distracción. Necesito concentración del proceso. Es la manera de hacer ese trabajo en aquella época. Y repito, los comentaristas dicen requería habilidad y una gran concentración en eso que se estaba haciendo. Volver la cabeza era una acción que podía generar daño en el proceso. Vuelvo la cabeza, llevo el arado, aparece una piedra, puedo romper el arado, puedo dañar el surco, puedo afectar a los animales dependiendo del tipo de piedra y la fuerza que estén haciendo los animales. Hay una cantidad de consecuencias que eso generaría y que los comentaristas dicen. Volver atrás y mirar atrás, estando seguro de lo que estoy haciendo, no debe hacerse si sé que he hecho un buen trabajo. Y si sé y reconozco que lo que estoy haciendo está bien. Eso es importante. Y además de eso, volver la mirada atrás era recordar lo que se había hecho. Y la idea no es esa. La idea que está definida en este trabajo, según comentan estos hombres, es mirar hacia adelante para poder tener un surco bien trazado. Ahora, mirar atrás, es decir, volver a la familia, para yo poder decidir la acción del curso de la vida, en este caso seguir a Jesús y no apartar mi mirada de él, no tiene sentido. Y no tiene sentido porque lo que está diciendo Jesús, quien puede dar la orden definitiva para hacer eso es él mismo. Por eso mirar atrás no tiene chiste, no tiene sentido, no tiene valor. Tiene valor el hecho de poder hacer yo el trabajo y diciéndole sí a Jesús, pero concentrado y mirándolo siempre a él. Hay una tensión entonces aquí entre la lealtad a la familia y a la autoridad del Padre y la lealtad a Jesús y sus demandas. Pareciera sensato eso, pero en lo concerniente al discipulado,
el hombre que sigue a Jesús, la mujer que sigue a Jesús, la persona que sigue a Jesús, va a ser como él. Ahora, ¿esto lo sabían los judíos? Sí, el mismo Talmud decía, el discípulo tiene que ser como el maestro, un solo individuo, literalmente dice así el Talmud. Así que hacerme discípulo de Jesús era hacerme uno como Jesús. Pero en este caso, decidirme por Jesús implica reconocer su señorío y gobierno, su autoridad, y que cualquier otra autoridad no tiene sentido frente a la autoridad de él. Así que, fíjense entonces lo que pasa aquí. Dos autoridades en conflicto. Ese hombre tiene que resolver la situación que vive, la tensión entre esas lealtades en conflicto. Girar para mirar atrás y ver lo que la familia le pide y lo que debe hacer no sirve para el reino de Dios. Y por eso, en su respuesta, como antes lo muestra Lucas, en su respuesta, como lo muestra Lucas, no hay respuesta. Los tres se quedan en silencio. La narración queda en silencio. Los comentaristas dicen, es una forma de Lucas enseñarnos a pensar en la importancia que tiene el discipulado y Jesús en la autoridad del discipulado para que nosotros mismos demos la respuesta. Se habla del interpretar los silencios de la Escritura. Así que, en última, lo que nos está diciendo este pasaje final es que el creyente verdadero, que es lo mismo que decir el discípulo verdadero, es uno que reconoce a Jesús como lo primero y lo esencial en su vida y nadie más. Su autoridad está por encima de cualquier otra autoridad, incluyendo la autoridad de la familia. Es claro. Ahora, el mismo Señor va a decir, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que coloque la autoridad de la familia o cualquiera de la familia por encima de mí no es mío. No es mío. Y no significa que no amemos a nuestros padres. Y no significa que no amemos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, sino que ellos en autoridad absolutamente están por debajo de la autoridad de Jesús. Ellos no están nunca en deseo por encima del deseo que debemos tener por Jesús. Ellos en amor no deben estar nunca por encima del amor que le tenemos a Jesús. Nunca. Nuestro amor por Jesús, nuestro deseo de Jesús, la autoridad de Jesús, por encima de cualquier otra autoridad, deseo o amor. Eso lo deja el Señor bien definido. Si eres discípulo, tu prioridad es Jesús. Si eres discípulo, la autoridad de Jesús está por encima de cualquier otra autoridad y hay que obedecerla. Así que lo que había que hacer para este hombre era simplemente, y los tres, seguir a Jesús sabiendo lo que significaba estar con Jesús, aprendiendo de él, aprendiendo de su palabra, aprendiendo de su testimonio, de sus hechos, de sus milagros, para así tener un fundamento para vivir la vida y testificar como Él, aunque eso cause sufrimiento, persecución, dolor, muerte. Eso es discipulado.
Discipulado no es simplemente estar matriculado en un curso de Biblia. Discipulado es estar participando de la vida de Cristo, aprendiendo de Cristo, perfeccionándonos en Cristo, santificándonos en Cristo y viviendo nuestra vida para gloria de Cristo. Lo que debieron entender estos tres hombres. Sumisión sin dilación. Sumisión sin negociación de ninguna clase. Ahora, aplicando un poco el texto, y esto ya lo podemos nosotros inferir. Si somos discípulos de Cristo como iglesia, como cristianos que somos, nuestra comunión con Cristo debe ser permanente, constante. Nuestra comunión con Cristo debe ser en todo momento. Debemos estar aprendiendo de Cristo, de su palabra, de su doctrina, de su mensaje, de su vida. Pero debemos, como discípulos, estar viviendo ese mensaje, esa doctrina, esa vida de Cristo, aunque nos cueste como Cristo terminar en la cruz. Ese es el mensaje. Discipulado, sin duda alguna, puede terminar en la cruz. Pero discipulado, sin duda alguna, tiene que terminar con una persona transformada y perfeccionada y santificada en Cristo. No hay autoridad por encima de Cristo que deba obstaculizar esta realidad. Así que los obstáculos que ponen estos tres resultan inoperantes, nada fructíferos para lo que Jesús les está proponiendo. Hermanos, pensemos entonces en eso. Pensemos en eso. Si decimos que somos discípulos de Cristo, ¿estamos satisfechos con lo que vivimos, con lo que estamos haciendo, sabiendo que Jesús nos está pidiendo todo para Él? Y espero que me entiendan. No quiero decir que seamos irresponsables. Lo que quiero decir es que aún en el trabajo y en cualquier cosa que hagamos podemos estar glorificando a Dios. Eso se nos olvida. Podemos seguir siendo testigos de Dios donde estemos. Y podemos hasta predicar el Evangelio en donde estemos. Y ser testigos de ese Evangelio en donde estemos. Solo el Espíritu Santo puede convencernos para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Seguir de modo permanente a Jesús, usando los medios de gracia en este tiempo, conocer de primera mano, desde la Escritura, sus acciones, sus enseñanzas, su doctrina, sus hechos, y vivir como Él, para sufrir como Él, para morir como Él, para resucitar como Él, para ser glorificado como Él. Esto es discipulado. E insisto, que sea el mismo Espíritu Santo ayudándonos a entender esto para que siendo discípulos glorifiquemos al Dios y Padre de los cielos. Y a ese Dios trino y uno, como siempre, gloria y alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu enseñanza, por tu mensaje, como siempre,
nos edificas, nos instruyes, nos consuelas, nos redarguyes con el único fin de que podamos hacer lo que tú deseas, lo que tú quieres en nuestra vida y en el discipulado que tenemos contigo. A ti Dios Trino y a ti Dios Uno, adoración y alabanza y exaltación y gloria por siempre. Amén.